CEO Senda, Centro de Dificultad de Aprendizaje. Soy licenciada en Educación, mención Dificultades del Aprendizaje. Soy magíster en Orientación de la Conducta. Soy especialista en Pedagogía Lúdica y Pedagogía Infantil y Terapista de Lenguaje. Y orientadora y docente universitaria. Soy docente de básica superior. Entonces, es muy importante conocer y saber cómo nosotros podemos realizar las planificaciones. Pero para esto vamos a tener unos objetivos, 1, 2 y 3, donde el primero vamos a planificar el manejo currículo nacional y empleo correcto de sus objetivos, destrezas y acción. El segundo objetivo que quiero compartir con ustedes es de adaptar, crear adaptaciones curriculares efectivas y adecuadas al caso existente dentro de la planificación. Y objetivo número 3 es incluir la realización de clases efectivas y orientadas al alumno correspondiente, creando un entorno inclusivo. Entonces, con estos 3 objetivos que les estoy planteando, vamos a conocer cómo es esas planificaciones que tenemos que realizar, de dónde salen esas planificaciones. Más aún que ahora en esta nueva modalidad online, tenemos el currículo que está completo y tenemos un currículo que es compactado, que nos facilitó el Ministerio de Educación también, porque todo este material es por el Ministerio de Educación, quienes hermana este documento oficial. ¿Dónde vamos a empezar para llegar a la planificación? Que eso siempre es lo que nosotros siempre nos preguntamos. Si nosotros estamos plasmando nuestra planificación como debe de ser. Entonces, antes de llegar a lo que es a lo práctico, vamos a refrescar esa memoria y conocer un poquito de dónde vamos a obtener toda esa información para nosotros poder llegar a la planificación completa, la que nosotros nos vamos a plasmar en nuestras clases, cómo la vamos a realizar, cuáles son esas estrategias o metodologías que vamos a utilizar. Entonces, es muy importante conocer de dónde sacamos o obtenemos nosotros toda esa información. El primer paso es el currículo nacional. Tenemos que conocer, claro, no aprendernos de memoria, porque tiene mucha información el currículo. Tenemos que tener el conocimiento y dónde está cada objetivo o cada párrafo que nosotros utilizamos para realizar nuestras planificaciones. El segundo paso que vamos a hacer son los ejes de desarrollo, ámbito, destrezas, técnicas e instrumentos. Muchas veces pasa que en este paso 2, cuando nosotros decimos ejes de desarrollo, ok, ¿dónde consigo yo el eje de desarrollo? Ok, está en la... Pero también el ámbito, cómo yo relaciono lo que es el ámbito, la destreza, la técnica y los instrumentos que yo voy a utilizar para yo poder dar mi clase como debe de ser. Y el tercer paso es aquí donde vamos a trabajar con la estrategia, lo que es la metodología, cómo nosotros vamos a desarrollar nuestra clase. Lo podemos utilizar con el ERCA, lo podemos utilizar con inicio, desarrollo y cierre, lo podemos también plasmar con anticipación, construcción y consolidación. A la final, siempre es lo mismo. Lo mismo en la parte de estrategias metodológicas. Si usted utiliza el ERCA, va a utilizar como inicio, desarrollo y cierre, anticipación, construcción y consolidación. ¿Qué se separa del ERCA de las dos que siguen? Que en la parte de que nosotros utilizamos la anticipación y el inicio, el ERCA separa la experiencia con la reflexión. En cambio, en inicio va la experiencia y la reflexión junta. Y en la anticipación está igual. Esta es la única diferencia que hay del ERCA, que separa la experiencia y la reflexión. Como quien dice, la da a conocer ya ahí, la ve plasmada y uno inmediatamente la identifica porque ahí la está separando. Esa es la única diferencia que hay. Muchos me dicen, no, que en mi escuela trabajan con el ERCA, no, que en mi escuela es con inicio, desarrollo y cierre. Bueno, eso es, cada institución educativa tiene sus lineamientos para solicitar las planificaciones, pero a la final si nos ponemos a revisar y nos ponemos a analizar, viene siendo lo mismo. Entonces eso es muy importante que nosotros conozcamos paso a paso cómo nosotros llegamos a nuestra planificación ya plasmada para después ponerla
a ejecución. Aquí, primero es el currículo nacional. ¿Qué es el currículo nacional? Sabemos muy bien que el currículo nacional es el documento que emana el Ministerio de Educación. Pero ¿por qué sale el currículo nacional? ¿Por qué nosotros tenemos que realizar o plasmar nuestra planificación de ahí? Porque ellos emanan ese documento con todas las especificaciones cómo nosotros podemos desarrollar y socializar para las nuevas generaciones. Aquí lo dice. Entonces, ¿qué función tiene? Es una parte para informar a los docentes sobre qué quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre conseguirlo. Y otra, cómo constituir un referente a la redención de cuentas del sistema educativo. Eso es lo que es el currículo. Lo que da es, nos da es algo para nosotros estar informados cómo nosotros vamos a impartir nuestras clases, dónde vamos a obtener nuestra información. Aquí cuando nosotros hablamos de técnica e instrumento, muchas veces me preguntan que se confunden cuál es técnica, qué es instrumento, cómo lo podemos aplicar, cómo lo hago, porque no conozco, me confundo mucho en cambio lo que son las técnicas, instrumentos, quiero saber cuál es la diferencia. Entonces yo aquí le traigo, y esto está también en el currículo. Miren que todo lo que hemos comenzado a explicarles, todo lo he obtenido yo del currículo. He traído la información paso a paso de cómo ustedes van a realizar y vamos a terminar con la planificación. Entonces, aquí yo les traigo que las técnicas de evaluación son las que nos permiten obtener información de lo que deseamos conocer, ya sea el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños, su contexto familiar y social, sus gustos, intereses. Las técnicas para este nivel educativo pueden ser otras, momentos, técnicas e instrumentos del proceso de evaluación. ¿En qué momentos vamos a aplicar nosotros la técnica y qué instrumentos vamos a utilizar? Sabemos muy bien que los instrumentos salen de la técnica. Dependiendo qué técnica vamos a utilizar, es que vamos a utilizar el instrumento. Aquí yo les traigo, y así nos los explica el currículo. Evaluación inicial o diagnóstico, tenemos que hacer la entrevista, diálogo, observación. La entrevista a los padres, entrevista hablando con los niños, vamos a ver qué información, vamos a ver qué conocimiento previo tienen en los niños, vamos a ver qué conocen, qué pronuncian, qué hacen. Todo eso lo tenemos que utilizar y lo utilizamos con la técnica de la entrevista, el diálogo, la observación. Ojo, pero ¿qué instrumento vamos a utilizar si utilizo la técnica de la entrevista o la del diálogo o la observación? Puedo utilizar ficha de matrícula, cuestionario, ficha de registro, ficha de observación, lista de cotejo. Cuando voy a utilizar una de las tres técnicas que están de primera. Entonces, para que sepamos cuáles son los instrumentos que salen de las técnicas, y cada técnica tiene su instrumento de evaluación. En la evaluación del proceso, observación, diálogo. Esa técnica, los instrumentos que nosotros podemos utilizar es una ficha de observación. ¿Cómo es esa ficha de observación? Bueno, el niño toma bien el lápiz, garabatea bien, le gustan los colores, y uno va observando y uno le va indicando, poniéndole como un visto a cada estudiante. Registro anecdótico. ¿Cuál es el registro anecdótico? Escribir y observar todo lo que hace el niño dentro del aula de clase. Registro de evaluación formal, si vamos a utilizar test, si vamos a utilizar algo que es formal ya para trabajar con los niños. Lista de cotejo, un portafolio, el portafolio que se va a utilizar donde se van a guardar toda esa información, todos los trabajos de los niños. En la evaluación final también está la misma técnica que es observación y diálogo. Y aquí siempre, ¿qué instrumento utilizamos cuando hacemos esa evaluación final? Un informe y el portafolio, que es donde están todas las actividades. El informe final, sabemos muy bien que a los niños siempre en educación inicial se le evalúa cualitativamente. Ahí no se utiliza la cuantitativa, sino cualitativamente. ¿Cuáles son las cualidades que ha alcanzado el niño? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Dónde se ha destacado? Todo eso, ahí es donde nos vamos a evaluar al niño. Entonces, cuando nosotros hablamos de las técnicas de instrumento, aquí les traigo para que también vean cómo es la diferencia de cómo se va a utilizar, porque aquí es donde hay mucha confusión.
La mayoría tienen esa confusión y en el taller pasado también me lo preguntaron, que siempre se confunden lo que es la técnica e instrumento. Ok, aquí les coloco. Las técnicas es observación, entrevista, encuesta y prueba. Y de esas técnicas salen unos instrumentos y cada una de esas técnicas tiene su instrumento de evaluación. Entonces tenemos que tener en cuenta que las técnicas de evaluación son las que nos permiten obtener esa información. ¿Y cómo nos permiten esas técnicas obtener esa información que nosotros necesitamos para conocer el proceso de desarrollo del niño? Bueno, los instrumentos, que son los medios a través de los cuales recogemos y registramos la información. La observación, nosotros solamente vamos a observar, pero oye, pero ¿dónde voy a anotar yo esa observación? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Qué instrumento voy a utilizar? Bueno, el registro puede ser registro descriptivo, registro anecdótico, la lista de cotejo, que la tengamos y empezamos a ponerle visto a los estudiantes cómo lo hacen muy bien, le falta esto, todo. En la entrevista ya sabemos que es guía de preguntas y portafolio. Las encuestas lo podemos hacer en cuestionario. Y las pruebas escritas, orales, objetivas. Sabemos muy bien que para esto más que todo son pruebas más que todo orales, las escritas que son sus trabajos, cómo realizan sus trabajos, y así nosotros vamos viendo el proceso y registramos todo lo que hace el niño a través del instrumento utilizando, y a través de ese instrumento la técnica que utilizamos para realizar todo ese proceso. Eso siempre hay que tenerlo presente, conocerlo y ya saber de que si yo utilizo una técnica, esa técnica que voy a utilizar tiene su instrumento y ese es el instrumento que yo voy a utilizar para poder tener toda esa información que necesito de cada uno de los niños, que es muy importante. Aquí yo les voy a hablar del ERCA, que es la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. En esta parte de aquí donde ustedes ven ese círculo, ustedes ahí saben que la experiencia es hacer aplicaciones originales de lo aprendido de la vida real, llevar a cabo el proyecto. Sabemos muy bien que donde salen los temas y los proyectos salen de los mismos niños. La planificación, los temas que se van a trabajar salen de los mismos niños, del conocimiento previo que tienen ellos. Uno empieza a conversar con ellos, por eso es importante la observación y ahí uno va conociendo a los niños y qué es lo que le hace falta a ellos conocer, indagar, investigar. De ahí donde salen esos temas. Entonces aquí, hacer aplicaciones originales de lo aprendido en la vida real, llevar a cabo el proyecto. Contar experiencias, realizar un paseo o visita, videos, lo podemos trabajar con video, visualizaciones, entrevista, encuesta, sociograma, a enfocar, a que visualicen todo esa para la experiencia y de ahí van indicando, van haciendo preguntas, van dando lluvias de ideas como muchísimas y de ahí donde uno va a ir obteniendo toda esa información. Ahí llegamos a la reflexión, que es analizar experiencia, escribir sobre la experiencia. Ahí podemos utilizar el cuchicheo, dialogar sobre preguntas que ayudan a sacar aprendizaje de la experiencia, trabajo de grupo. Luego, después que hagamos la experiencia y la reflexión, empezamos con la conceptualización, que es sistematizar las respuestas a las preguntas, mini conferencia, lectura, presentación audiovisual, investigación de fuente. Entonces, ahí nosotros podemos trabajar con el niño de una manera muy fácil y más sencilla, explicar lo aprendido a un compañero, responder preguntas, resolver problemas. Y luego pasamos a la aplicación, elaborar diagrama, gráfico, inventar sociodrama, periódico mural, redactar cuentos, poemas, ensayos, canciones, actividades que ellos garabateen, que ellos pinten, que ellos armen, que ellos desarmen. Entonces, ahí donde nosotros vamos a trabajar la parte, lo que es la metodología, la estrategia que se va a utilizar, pero no solamente les vengo a explicar lo que es del ERCA, también les vengo a explicar lo que es la parte del inicio, desarrollo y cierre. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, las tres van unidas y es lo mismo. Lo único que la diferencia que hay es que en ERCA separa la experiencia con la reflexión. Aquí yo les traigo lo que es el inicio, desarrollo y cierre, que es lo primero, que es anticipación. Momento inicial, aquí les voy a hablar de los dos para que ustedes vean que es lo mismo. Momento inicial, aplicación. En un momento destinado a
rescatar los aprendizajes, identificar los aprendizajes, experiencia previa relacionadas con el tema. Se debe dar a conocer el sentido o importancia de los aprendizajes, que es igual en el momento inicial o anticipación. Ejemplo de los recursos para la introducción a la clase: dar a conocer los objetivos, la lluvia de ideas con tarjetas, reunión en grupo de 6 estudiantes para una breve exposición. Aquí es donde nosotros vamos a trabajar con el niño. Esta es la estrategia que ustedes van a utilizar, que vamos a utilizar, la metodología, cómo nosotros vamos a desarrollar nuestra clase, cómo la vamos a impartir. Aquí, el momento de la construcción o momento de desarrollo. Es el momento más intenso de la clase, se caracteriza por fuentes de interacción entre el docente y el alumno, pone en práctica las habilidades cognitivas, ahí donde el estudiante vamos a sacar, como quien dice, si estamos trabajando en un tema, vamos a trabajar a realizar una definición. ¿Y de dónde va a salir esa definición? De los mismos estudiantes, de las lluvias de ideas que van a dar los estudiantes. Y uno la va a ir armando y dándole sentido a todo lo que ellos dicen. Las actividades que se desarrollan deben dar oportunidad que el alumno se apropie de los aprendizajes y contenido de la clase. En este momento ya nosotros ya no estamos con la educación tradicional, ya nosotros tenemos que trabajar con el modelo constructivista, con el aprendizaje significativo, el colaborativo, el cooperativo, trabajar con los conocimientos que tienen los niños. En educación inicial siempre se ha trabajado de esa manera y tenemos que seguir trabajando de esa manera. ¿Para qué? Para que el niño se desarrolle esas destrezas, para más adelante no se le llegue a presentar ninguna dificultad en el aprendizaje. Aquí entonces estamos hablando de la construcción. El docente guía, supervisa, ordena, crea y asesora el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de esta parte? De lo que es el método de los 4 pasos: prepara, demostrar, aplicar y ejercitar. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto y que nosotros lo hagamos. Y ustedes se están dando cuenta que es lo mismo. Cuando le digan, no, que no trabaja con ERCA, trabaja con inicio, desarrollo y cierre. Ok, perfecto, lo único que cambia son las palabras. Y listo. Y lo que es en experiencia y reflexión, las uno. Y listo, y ya ese es mi inicio. Y ahí estoy haciendo como si estuviese trabajando el ERCA. Cuando nosotros hablamos de lo que es la consolidación, que es el momento de cierre, esto no está incorporado en la cultura y es un momento clave desde la perspectiva de afianzar y asegurar los aprendizajes, un momento para afianzar los aprendizajes, aclarando los puntos que quedaron en resolver. Aquí es donde nosotros vamos a hacer el cierre, como quien dice, aclarar todas las dudas que se le presenta al estudiante para que al cierre de la clase el estudiante no tenga ninguna duda. Ejemplo de recursos a utilizar en la clase, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer la actividad, cómo vamos a hacer ese cierre o esa consolidación del tema para que los niños les quede bien claro y no tengan ninguna duda. Entonces es muy importante el recuento de los momentos más importantes de la clase, una exposición breve que se le puede dar, una dinámica donde cada alumno exprese lo que aprendió. Ahí cuando a cada uno le vamos a pedir que entendió la clase, que explique desde su punto de vista, con sus palabras, con su vocabulario, qué fue lo que él aprendió, qué le gustó más de la clase, sacarle todo eso a los niños, que es muy importante, porque cuando nosotros vemos que los niños están reaccionando, están respondiendo, es una satisfacción muy grande que tiene uno como docente, porque sabe que lo estamos haciendo bien. Entonces ya cuando nosotros tenemos esto, lo que es del inicio, de desarrollo, de cierre, tenemos ya lo que es la metodología, tenemos dónde están los ejes, dónde están los objetivos que nosotros vamos a utilizar, el tema que ya lo tenemos, que eso también sale del currículo. Entonces, ahora vamos a planificar. Ahora sí, lo primero era que yo quería ampliarle el panorama. Si ya lo conocían, bueno, refrescarle. Los que no conocían, bueno, ya lo están conociendo. Entonces, ya cuando nosotros tenemos, como quien dice, el primer paso, ahora nos vamos para el segundo, que vamos a planificar. Vamos
a colocar todo lo que vamos a realizar, lo vamos a colocar en ese formato de planificación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mire, en la sección de información, cuando nosotros nos preguntan aquí, descripción general de la experiencia de aprendizaje, nosotros decimos, ¿dónde saco yo eso? Sabemos muy bien que en el currículo, árbol currículo compactado, ahí no vamos a conseguir lo que es la experiencia de aprendizaje. Tenemos que irnos a currículo completo. O también la podemos sacar de lo que son de los ejes, pero se nos hace más fácil ya tener como toda la información porque no podemos cambiar nada. En esta parte de aquí no podemos cambiar nada porque ya todo está en el currículo. Entonces, practicar acciones que evidencien actitudes de respeto y cuidado en el medio ambiente apoyando la conservación. ¿De dónde sacamos nosotros esa experiencia de aprendizaje? De los objetivos de aprendizaje que está aquí, que se lo mostré anteriormente cuando le estaba mostrando lo del currículo. Aquí está, practicar acciones que evidencien actitudes de respeto. Ahí está. Ok, perfecto. Ya yo tengo lo que es la experiencia de aprendizaje. Pero después de eso, ¿qué viene? ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo aquí les traigo un poco para que refresquen lo que es la experiencia de aprendizaje. Es garantizar la participación activa de todos los niños. Respetar el ritmo de aprendizaje, ya que cada niño aprende en tiempos y distintos y diferentes estilos, respetando y valorando su diversidad. Sabemos muy bien que todos los niños no aprenden de la misma manera, no tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Unos aprenden más rápido, que son pilas, otros ahí van, y otros que son lentos. Entonces tenemos que ir respetando esos ritmos de cada niño. Tener pertinencia cultural y contextual, facilitar la interacción positiva entre los niños y también con los adultos. Saben muy bien que cuando estamos trabajando con niños, más que todo en etapa de educación inicial, la mayoría de los padres se involucran en ese aprendizaje de los niños y siempre tenemos que estar interactuando y que tengan una buena relación, tanto los niños con sus compañeritos y tanto los padres con los niños y con los otros padres, y más que todo con la docente. Garantizar actividades en las que puedan expresar sus ideas y sentimientos, se respete y valore la diversidad en todos sus ámbitos, con normas claras, conocidas y comprendidas. Fomentar la interacción de los niños con problemas concretos, interesantes, que respondan a las situaciones de su vida diaria. Planteando actividades que estimulen a realizar sus propios descubrimientos. Nosotros tenemos que realizar eso, esas actividades que estimulen a sus propios descubrimientos de cada niño. Propiciar la indagación y reflexión como procesos significativos que permiten desarrollar su pensamiento mediante el fomento de la curiosidad, la exploración, la imaginación, evitando ofrecer respuestas a los niños antes de estos pregunten o lleguen a sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que pasa? Que esta experiencia de aprendizaje también está en el currículo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que crearnos nosotros mismos como profesionales, como docentes, es el hábito de la lectura, no la podemos perder. Saben muy bien, ok, tiene mucha información, pero tenemos que leer, tenemos que saber dónde está cada párrafo para nosotros poder utilizar y qué es lo que nosotros nos va a funcionar y lo que no nos va a funcionar, lo que nos sirve para la planificación y lo que no. Entonces es muy importante crear ese hábito, tenerlo, no perderlo, sino más bien reforzar ese hábito, que es lo importante. Ok, ¿de dónde nosotros seguimos con la planificación? Ya tenemos la experiencia de aprendizaje. Ok, de la experiencia de aprendizaje está el ámbito y está la destreza. ¿De dónde nosotros sacamos el ámbito? También del currículo. Ahí están relaciones con el medio natural y cultural. ¿Qué destreza vamos a utilizar? Ahí está. Si nosotros vamos a trabajar con el ámbito de relaciones con el medio natural, ahí nosotros tenemos las destrezas, sabemos muy bien que son 7. De esas 7 son 5 que tenemos que realizar semanalmente y donde 3 son importantes. Entonces, las actividades. Y yo aquí le traigo un ejemplo de lo que son unas actividades que se van a realizar. Sabemos muy bien que las tenemos que hacer lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y dependiendo el ámbito que vamos a trabajar. Sabemos muy bien que tenemos que trabajar un ámbito por día o 2, lo podemos realizar, pero ahora como en este tiempo que estamos en online, eso se ha reducido, entonces tenemos que trabajar 1 por día. Aquí yo les traje una sesión de un martes. Momento de inicio, que ahí le puse entre paréntesis, anticipación. Interpretación de trabalenguas, el reciclador. El reciclador, ahora el ahorrador, recicla el ahorrador y ahora el reciclador. Organización de las actividades que se van a realizar en el TINI, ubicando algunas plantas en maceta hechas con botellas plásticas. Esa va a ser mi anticipación.
¿Qué voy a hacer yo en el momento de desarrollo, que es la construcción? Organización de 2 grupos de trabajo, elaboración de carteles con refranes como, por ejemplo, la basura en su lugar siempre debe de estar, el agua es vida, no la desperdicie. Decoración grupal del ambiente escolar con los refranes elaborados y decorados por los niños y niñas. Esto es lo que se va a hacer en el momento de desarrollo. Pero ojo, ¿cómo se va a hacer eso si estamos online? Perfecto. Las mismas clases que nosotros dábamos en presencial, nosotros las podemos transformar y llevarla a digital. Y también de una forma muy amena, muy lúdica, muy interactiva, para que los niños también estén atentos y estén concentrados en la actividad. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el momento de cierre, que es la consolidación? Presentación de los carteles realizados en forma grupal, lo podemos hacer grupal, lo podemos hacer individual, que cada niño lo haga en su casa y que los muestre, que los presente, que explique. Manifestación de lo que disfrutaron, aprendieron y descubrieron con las actividades realizadas referente al cuidado del medio ambiente. ¿Cómo podemos terminar eso? Lo podemos terminar con una exposición, no exposición, sino que el niño haga presente lo que hizo, cómo lo hizo, que de esos pasos, que explique esos pasos, y ahí estamos haciendo como una exposición, y el niño lo está tomando como algo muy ligero, muy bien, porque también tenemos nosotros que ir cambiando también nuestro chip, nuestro vocabulario. A veces nosotros tenemos palabras que a los niños, wow, los asusta. No, vamos a transformar esas palabras en forma de que a ellos les sientan agradables. A los niños no le podemos decir, usted tiene que exponer, sino más bien, de su punto de vista, comparta qué es lo que sabe esto, ir cambiando esas palabras para ir modificando. Porque nuestro cerebro es de esa manera. Si nosotros nos dicen de que las matemáticas es mala, que las matemáticas es difícil, desde pequeño, cuando seamos grandes, vamos a ver las matemáticas difíciles. ¿Por qué? Porque nosotros eso lo tenemos ya en el cerebro desde pequeño. Pero si nosotros empezamos a manejar y empezar a cambiar el vocabulario, las palabras que les gustan a los niños, ahí donde nosotros vamos a ver ese cambio. Entonces es muy importante. Ya nosotros aquí tenemos la estructura de lo que es la planificación. Oye, pero me faltan los recursos y los indicadores de logro. ¿Cómo hago yo eso? ¿De dónde saco yo esos recursos? ¿Cómo voy a hacer yo esos recursos? Bueno, es muy fácil. Recursos, Rincón del Arte. Carteles, papelotes, marcadores, cartulina, tijera, goma. Saben muy bien que hay que trabajar también con los rincones. Entonces ahí es una buena idea para trabajar con el Rincón del Arte. ¿Por qué? Porque vamos a crear, ellos van a crear avisos, a crear carteles, van a realizar dibujos donde se pueden exponer como un rincón de arte. Oye, y el indicador del logro, porque no lo veo en ninguna parte de lo que es en el currículum. Se habló de los ejes, se habló de la experiencia de aprendizaje, se habló de la destreza, cómo íbamos a trabajar eso, pero ¿dónde está el indicador de logro? El indicador de logro es solamente, es buscar. Si utilizamos practicar en el objetivo de aprendizaje, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar un sinónimo donde si es practicar, ya lo ejecuta, que ya lo realiza. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a cambiar? Es el verbo y lo vamos a colocar que es el sinónimo y lo demás va a estar igual. Eso es lo que vamos a hacer en los indicadores de logro. Es buscar, si es practicar, ejecuta, realiza. Si vamos a trabajar con indagar, investigar, investiga, solamente le vamos a eliminar lo que es el verbo y vamos a utilizar lo que es el objetivo de aprendizaje, lo vamos a utilizar como indicador de logro, pero solamente lo vamos a la palabra que se va a cambiar es la primera, que es donde vamos a utilizar es el sinónimo. O solamente le eliminamos la letra R, que es donde es la que significa que ese es un verbo. Y lo hacemos de esa manera. Y así estamos nosotros teniendo nuestra planificación. La técnica, voy a utilizar la técnica de observación. ¿Cuál es el instrumento que voy a utilizar? La lista de cotejo, porque entra en lo que es en las técnicas. Entonces, miren cómo todo se va relacionando y todo va encajando muy bien para obtener una buena planificación, un buen trabajo ya plasmado. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a realizar? Esto que yo les expliqué a ustedes paso a paso nos llega aquí, a esto.
Ya tenemos nuestra planificación lista. Ya nosotros tenemos toda la planificación. Esto es lo que nosotros nos piden. Claro, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Yo le traigo una para que ustedes vean cómo, de dónde saca toda la información y que lo único que nosotros vamos a realizar son las actividades como en cómo voy a iniciar, cómo voy a desarrollar y cómo voy a hacer el cierre. Las técnicas, instrumentos, cuáles son los que voy a utilizar. El indicador de logro, ya saben muy bien que es lo mismo que lo que es de la destreza, el objetivo de aprendizaje, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Solamente para el indicador, ya les dije, utilizar el sinónimo de del verbo y colocarlo en el indicador. Les enseño lo que son los niveles que están de la parte del currículo. Está el currículo subnivel de elemental, subnivel medio, subnivel superior y nivel bachillerato. Mire cómo está ahí en la página oficial del Ministerio de Educación. Y dependiendo de qué área trabaja uno, si es elemental, medio, superior o bachillerato, uno va a dirigirse y a descargar o buscar información, indagar el currículo, dependiendo en qué nivel, en qué subnivel se está elaborando usted. Entonces, es muy importante saber que hay diferentes subniveles y que lo tenemos que conocer, tenemos que indagar, tenemos que leer. Lo más importante es leer, qué es lo que nosotros queremos obtener del currículo. Pero las áreas, sabemos muy bien cuáles son las áreas, que son las áreas que se va a trabajar, que es la del tronco común. Es la área de educación cultural y artística, está educación física, está ciencias naturales, ciencias sociales, lengua y literatura, matemática y lengua extranjera, inglés. Estas son las áreas donde se va a trabajar. Las demás materias son complementarias. Entonces, pero lo importante, las que aparecen en el currículo son estas. Y estas son como que las más importantes con las que el estudiante hay que trabajar con el estudiante y tenemos que desarrollar a través de las planificaciones. En esta parte de aquí ya sabemos cuáles son las áreas, les voy a presentar cuáles son los bloques. Los bloques curriculares del área de lengua y literatura. Aquí cuando nosotros hablamos de los bloques, estos van de acuerdo al área a lo que se va a trabajar. Ejemplo, aquí está el bloque de curriculares de lengua y literatura. Aquí nosotros vemos cuáles son los bloques curriculares. Está lengua y cultura, está comunicación oral, está lectura, está escritura y está literatura. ¿Cómo lo podemos trabajar? Cultura escrita, variedad lingüística, interculturalidad, la lengua en la interacción social, expresión oral, comprensión de texto, uso de recursos, producción de texto, reflexión sobre la lengua, alfabetización inicial, literatura en contexto, escritura creativa. Cuando nosotros nos enfocamos en la planificación, ahí dice bloques curriculares. Ahí nosotros tenemos que colocar con qué se va a trabajar. Así es en lengua y literatura, así es en matemáticas, así es en estudios sociales, así en ciencias naturales, así es en la lengua, en inglés, en la lengua extranjera, así es en educación artística. Aparecen los bloques. Nosotros vemos con cuáles vamos a trabajar, bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5. Entonces, tenemos que saber que de dónde sacamos los bloques, de aquí. ¿Y eso dónde está? Está en el currículo nacional. Entonces, ya después que nosotros conozcamos dónde están los bloques, nos vamos a pasar a lo que son los objetivos según el nivel educativo. Aquí, según el nivel educativo. Aquí cuando nosotros vemos los bloques, estamos aquí, yo estoy mostrando aquí un ejemplo que está en el currículo de subnivel elemental de educación general básica. Estos son los objetivos según el nivel educativo. ¿Con qué objetivo vamos a trabajar? Ubiquémonos en la planificación, que ya poco a poco voy a ir armándole una planificación para que ustedes vean cómo va toda esa información. Nosotros escogemos un objetivo general, miren cómo nos trae las destrezas que vamos a trabajar. Si nosotros trabajamos con este objetivo, la destreza con que nosotros debemos trabajar es distinguir. Si nosotros escogemos este objetivo desde el primer momento y nos vamos al literal 4, mire el cuadro ya cómo nos sale. Ya nos sale directo con qué objetivo vamos a trabajar, con qué destreza vamos a desarrollar,
¿Con qué indicadores de evaluación los vamos a realizar y cuáles son los elementos del perfil de salida? Entonces ya nosotros estamos trabajando la planificación completa aquí. Ahora sí, vamos a plasmarla en nuestro formato de planificación. ¿Y cómo lo hacemos? Mire, yo se lo traje paso a paso para que ustedes, todas las dudas que ustedes tengan, le queden claras. Aquí vamos a empezar con básica elemental, que corresponde a segundo, tercero y cuarto grado de educación general básica. Se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad. Entonces, ahí les muestro de dónde vamos a sacar la información que se los mostré al inicio del taller. Sección de información. Aquí es el logo, institución, año lectivo. Docente, unidad de planificación, bloque. ¿Se acuerda de dónde sacan los bloques? Ahí, lengua y cultura. Área, lengua y literatura. Título de la unidad, un nuevo año de la invitación. ¿Cómo nosotros los vamos a trabajar? ¿Cómo sacamos el título de la unidad de la planificación? Eso está en la unidad, en los bloques de lengua y cultura. Pero ¿dónde sacamos nosotros el objetivo específico de la unidad de planificación? Bueno, aquí como ustedes ven los bloques y aquí nosotros vamos a sacar el tema que lo que vamos a trabajar. Y aquí como les enseño con la flechita, el bloque de donde salió la lengua y cultura, que fue de los bloques, y de aquí el título nosotros lo sacamos de este lado de aquí. Pero ¿de dónde nosotros adquirimos esto? ¿De dónde sacamos esa información de los objetivos que yo se los expliqué iniciando? También se los traigo de aquí de los objetivos del área de lengua y literatura. De ahí es donde se obtiene esa información. Miren que no estamos inventando nada, no estamos colocando cosas que son irreales, no, eso está en el currículo nacional, emitido por el Ministerio de Educación. Cuando nosotros pasamos a esta, la destreza con criterio de desempeño, perfecto. ¿Se acuerdan de donde yo les indiqué? Bueno, indicador para la evaluación. ¿Cómo hago yo esto? ¿Dónde lo consigo? Muy fácilmente. Destreza con criterio de desempeño, ahí está una de las resaltadas, de las que indican de que es indispensable realizar esta destreza. Ok, perfecto. ¿Y de dónde salen los indicadores? Indicadores para la evaluación del criterio. Reconoce. Cuando nosotros colocamos que es distinguir y reconoce, pero no se parece, nosotros tenemos que buscar como el sinónimo del verbo distinguir para que lo colocamos en el indicador para la evaluación, que es muy importante saber, porque muchas veces tomamos, tomo esto de aquí, ay, no, la voy a trabajar con este indicador. No, tenemos que todo tiene que estar entrelazado, que tenga secuencia, tanto desde el bloque hasta el indicador de evaluación. Todo tiene que ir en secuencia y tiene que ir por el mismo camino. Si están hablando de escritura, todo tiene que ir por escritura. Si están hablando de lectura, todo tiene que relacionarse con la lectura. Entonces, todo tiene que ser con relación. Perfecto. Hasta aquí la planificación muy bien. Ya la tenemos. Ahora nos vamos para donde está la parte de la metodología. ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar esa metodología? Ahí viene cómo yo voy a realizar la clase, cómo yo la voy a impartir. ¿Cómo voy a hacer yo mi inicio o mi anticipación o mi experiencia? Dependiendo cómo se lo exijan ustedes en las instituciones educativas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a comenzar? Bueno, yo les traje un ejemplo para que ustedes vean porque yo armé esta planificación. Como anticipación, preguntar a los educandos si hay invitado a algún compañero. ¿Por qué? Porque yo puse, si me voy hacia atrás, yo puse aquí que era bloque lengua y cultura. Puse en título de la unidad, un nuevo año, la invitación. Entonces, yo lo relacioné con el bloque, que es lengua y cultura, y lo relacioné con el objetivo, lo relacioné con la destreza y lo relacioné con el indicador de evaluación. Si han invitado a un compañero a su casa o han hecho alguna fiesta de cumpleaños para los que hayan entregado invitaciones, pedir que señale lo que creen que es una invitación y la información que se debe tener. Comparar los diferentes textos y lograr que los estudiantes identifiquen la intención comunicativa que tiene cada uno. Para esto, formular preguntas como ¿para qué sirve ese texto? ¿Cuándo se le usa? Etcétera. Formular preguntas sobre los textos que presentan el libro.
que motiven la reflexión y opinión del contenido, instar a que analicen y comparen entre ellos. Si nosotros vemos aquí que es anticipación, construcción y consolidación, también lo podemos realizar en la forma del ERCA y lo podemos realizar también en inicio, desarrollo y cierre. En la construcción, leer con los educandos el concepto de invitación y recalcar el término persuasivo, buscar otros textos de otro uso cotidiano que también tratan de persuadir a las personas a que hagan algo. Por ejemplo, los textos publicitarios. ¿Qué vamos a hacer en la consolidación? Observar las tarjetas presentadas y analizar una por una. Que ellos mismos la analicen, que ellos mismos digan desde su conocimiento previo qué son las invitaciones, cuál es la diferencia, qué se trata una y qué se trata la otra, porque son diferentes textos publicitarios lo que yo les voy a mostrar, más una tarjeta de invitación. Entonces, que ellos vayan comparando las lluvias de ideas, todo lo que ellos vayan diciendo, todo lo que ellos vayan aportando, uno tiene que irlos anotando en el pizarrón. ¿Por qué? Porque uno puede sacar la definición de lo que uno quiere, del tema que se está tratando. Y la definición la dan ellos mismos, la forman ellos mismos y la plasman en su cuaderno ellos mismos. Entonces ya no es algo de que no, hay que sacarlo textualmente, no, sale de su propio conocimiento previo. Tenemos que tener en cuenta que en esta nueva modalidad que nosotros estamos, y que en Sierra van a empezar el nuevo año lectivo, también igual como está aquí en Costa, tenemos que trabajar de esta manera, el modelo constructivista, tenemos que trabajar con el aprendizaje significativo, tenemos que trabajar con el aprendizaje colaborativo y el cooperativo, que es muy importante, el conocimiento previo que tiene cada uno de los estudiantes. Ya no era como antes, que el profesor se paraba y daba su clase y el estudiante no participaba, no dejaban participar. Ahora no, ahora el estudiante da su conocimiento, da su opinión, da desde su punto de vista y uno eso lo va anotando para a la final, cuando lleguemos a la construcción, ya tengamos la definición, las características de lo que nosotros queremos impartir. ¿Y de dónde ha salido otra información? De ellos mismos. La consolidación, observar las tarjetas presentadas y analizar por una, pedir que marquen los errores que deben ser corregidos en cada tarjeta, motivar a que compartan las invitaciones y que analicen los textos, elaborar tarjetas de presentación personal con sus habilidades y cosas favoritas. ¿Cuáles son los recursos que vamos a utilizar? Bueno, la guía del docente, sabemos muy bien que, que el municipio da libros y también nosotros nos podemos guiar por esos libros. Podemos también, lo que también trabajan con Santillán, lo que trabajan con otras editoriales, también les facilitan lo que son los libros y le dan también guía docente. También se pueden guiar por ahí y también tienen mucha facilidad porque tienen plataforma y las plataformas traen la planificación. Pero ¿qué es lo que hacemos? El error que nosotros cometemos, que copiamos y pegamos. No, vamos a estar actualizados, vamos a leer, vamos a indagar, vamos a que las clases sean interactivas, sean atractivas, que los niños interactúen, de que los niños sean dinámicos, para que los niños no se aburran y no más que estén sentados ahí por sentado. No, vamos a que ellos aprendan. Entonces, ¿cuál es ese indicador de logro que yo quiero que el niño sepa, adquiera? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Analiza diferentes tipos de invitaciones, elabora una invitación tomando en cuenta el propósito que debe seguir. ¿Cuál es la técnica? La observación. ¿Cuál es el instrumento que yo voy a utilizar de la técnica? La lista de cotejo. ¿Cuáles son los indicadores que yo voy a utilizar? Realiza la tarjeta, diferencia, reconoce diferentes textos publicitarios, todo eso lo voy marcando y hago mi lista de cotejo. Entonces, aquí, en esta parte de aquí, ya sabemos lo que está la planificación, ok. Tenemos la planificación ya lista. Si estuviésemos en clase presencial, perfecto, tuviéramos contacto con los estudiantes, tuviéramos aquel fin, aquella empatía, teníamos control dentro del aula de clase. Pero ahorita, como estamos online, estamos detrás de una pantalla, los niños están detrás de una pantalla, tenemos que hacerles a ellos ver de que las clases van a ser dinámicas, van a ser participativas. Y tenemos que ser muy creativos y muy imaginativos, sacar nuestra imaginación
al máximo para que den esas clases. ¿Es cansado? Sí es cansado. ¿Es satisfactorio para uno? Sí es satisfactorio para uno, porque si te gusta el trabajo, te enamora el trabajo y lo estás haciendo, vamos a hacerlo bien. Entonces vamos a realizar la clase de esta actividad. Así tenemos la de elemental, tenemos la de media y tenemos la de bachillerato. Entonces es muy importante saber y conocer. Perfecto, ya tenemos la planificación, pero no sé cómo realizarla online. Yo se las voy a hacer online y también para que ustedes también tengan en cuenta que esta modalidad para el próximo año vamos a entrar a presencial y ahí es donde nosotros también tenemos que seguir con esta misma metodología para que los niños estén motivados a seguir y los papitos también. Adaptaciones curriculares. Esta que está aquí, esta la tiene también el Ministerio de Educación. Guía de trabajo, adaptaciones curriculares para la educación especial e inclusiva. Somos diversos, somos inclusivos. Las personas con necesidades educativas especiales deben de tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades. Declaración de Salamanca, UNESCO 1994. Entonces, para resolver el problema de la adaptabilidad curricular, primero se deben detectar y evaluar las dificultades del aprendizaje, no para etiquetar a ningún alumno, sino para determinar el tipo de necesidades educativas especiales para establecer la solución más adecuada. Tenemos que tener en cuenta que nosotros como docentes no podemos evaluar, pero sí podemos observar y podemos ver las características que tiene cada uno de los niños cuando presentan necesidades educativas especiales. Inmediatamente derivarlos, si tenemos departamento de consejería estudiantil, para que se encargue de derivar, de llamar al representante y derivarlo a los especialistas, que son encargados para la evaluación, para el diagnóstico, y cuando se tiene el diagnóstico es más fácil para el docente trabajar. ¿Por qué? Porque en el diagnóstico ahí donde trae las recomendaciones para el docente. Pero si nosotros no tenemos ese diagnóstico, esas recomendaciones, ¿cómo vamos a hacer nosotros para trabajar y cómo podemos hacer nosotros las adaptaciones? Muy bien, nosotros cuando son necesidades educativas especiales no asociadas, sí nosotros las podemos observar y podemos detectarla para saber qué es, porque podemos detectar lo que es la dislexia, a pesar de que la dislexia la tiene que diagnosticar un especialista. La disortografía nosotros la podemos detectar como pedagogo. La disgrafia nosotros la podemos detectar como pedagogo. Está el TDAH, que eso ya es con el neurólogo, ya también es con un especialista. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver cuáles son esas necesidades que presentan. Y aquí, pero primero tenemos que ver si es grado 1, grado 2 o grado 3. Aquí les explico cuando es grado 1 o de acceso al currículo, es infraestructura, recursos materiales y personales de comunicación y de tiempo. Cuando es grado 2, no significativa, es grado 1 más metodología y evaluación. Cuando ya es grado 3, ya ahí entran las dos primeras más las destrezas con criterio de desempeño. Ahí es donde nosotros tenemos, cuando ya es un niño con grado 3 o significativa, ahí ya tenemos que adaptar toda la planificación al nivel de conocimiento del estudiante. Aquí yo les traigo un ejemplo. Ustedes como docentes, ustedes saben que en todo formato en la parte inferior trae esto, que dice especificación de la necesidad educativa y especificación de la adaptación a ser aplicada. Cuando hablamos de disgrafia, que eso un pedagogo lo puede observar y lo puede detectar, uno puede trabajar porque eso viene siendo una necesidad educativa especial no asociada a la discapacidad y que también tenemos el conocimiento de que es una alteración neuropsicológica que provoca retrasos en el desarrollo en el aprendizaje de la escritura, concretamente en la recuperación de la forma de las letras y las palabras. Cuando nosotros vemos a los estudiantes que tienen esa letra deforme, grande, o la tienen muy chiquitica, no respetan el margen, entonces ahí nosotros estamos viendo un niño o un estudiante que está presentando disgrafia. Pero, ¿qué colocamos ahí en esa especificación de la adaptación? Aquí yo les traigo unos ejemplos. Permitir a los estudiantes que respondan preguntas de los exámenes en forma oral. Sabemos muy bien que si el estudiante tiene disgrafia, tiene dificultad para escribir, porque es en la escritura lo que es la disgrafia, para escribir,
que no se le entiende, la letra es ilegible, no le podemos hacer exámenes escritos, porque sabemos muy bien que no lo vamos a poder calificar. Y si vamos a calificar por caligrafía, imagínense, nunca va a tener una calificación aceptable. Entonces, cuando nosotros veamos estudiantes así, el apoyo que nosotros le podemos dar es que los exámenes sean de forma oral. Se recomienda explorar programas de escritura a mano que utilicen patrones de movimiento para que los niños puedan sentir cómo se hacen las letras, además de ver cómo se hace. Eso se puede hacer desde elemental hasta tercer año de bachillerato, porque tenemos estudiantes que están en bachillerato y tienen esa letra que no se le entiende. Entonces, ¿qué podemos hacer con los niños? Bueno, vamos a empezar y hablar con los representantes, y si son adolescentes, hablar con ellos. Busquen plastilina, busquen slide, pónganse a mover, vamos a hacer las letras, busquen harina, arena y empezamos a hacer la letra, muevan la mano con la pelotica. A ellos a empezar. También tenemos que, ahora está, es el corrector, que se le coloca el lápiz y está ahí y ellos empiezan a mover. También está la parte de enlazar, de enredar, para que ellos puedan tener esa movilidad de la mano, para que tengan los patrones. Y eso también nosotros lo podemos hacer, tanto ellos lo pueden hacer en la escuela como en la casa, como nosotros lo podemos hacer en la escuela, porque podemos poner en la planificación una actividad que sea para la escritura, que sea una actividad de que todos vamos a trabajar con plastilina, vamos a moldear plastilina, vamos a hacer imágenes, figuras con plastilina, todo. Ahí estamos dándole el apoyo al estudiante que está presentando disgrafia, pero también estamos reforzando a los otros estudiantes para que también tengan movilidad y vayan mejorando su caligrafía. Entonces, cuando son no asociadas, nosotros las podemos colocar ahí y lo único que va a cambiar es la parte de la estrategia que vamos a utilizar en la aplicación, más que todo en la aplicación cuando es disgrafia. Existen juegos y aplicaciones tecnológicas que facilitan la escritura de manera divertida para los niños. También lo podemos, que es divertida, que le podemos hacer cuando es aquí, que empiecen a mover la mano, que empiecen a mover los dedos, más que todo los dedos. Es importante motivar al estudiante cuando realiza correctamente una tarea. Cuando vemos que el estudiante está mejorando, de que ya no es esa letra ilegible, sino que ya está ilegible, pero aunque sea más presentable, uno tiene que motivarlo y decirle está muy bien, resaltando los logros cumplidos y aumentando su autoestima. Esto es importante. Esto es lo que nosotros tenemos que colocar cuando nosotros vemos que los estudiantes tienen problemas de la parte de la escritura. No es que no, la semana que viene la voy a cambiar, no. Esto es lo que ustedes van a dejar ahí hasta que ustedes vean que el estudiante ha superado esta necesidad educativa especial. Pero esto siempre tiene que ir en la planificación semanal en la parte inferior. Que ese es el apoyo que ustedes le están dando al estudiante. ¿Y dónde va a cambiar? En la aplicación, en las actividades que ustedes van a realizar. Siempre le hacen, no, que vamos a escribir, vamos a hacer una tarjeta, no, vamos a moldear, vamos a pintar, vamos a enlazar. Esas actividades se pueden hacer general. Como les dije anteriormente, ayudamos al estudiante, damos ese apoyo y reforzamos a los demás estudiantes. También le tengo otra, que es la de discalculia, que muchas veces pasa de que, uy, ¿cómo hago con esos estudiantes que no saben matemáticas? Sabemos muy bien que si tienen problemas de matemática ya en bachillerato, es porque desde pequeño no le enseñaron a desarrollar ese pensamiento lógico. La matemática está en todo nuestro entorno. Trabajamos siempre con la matemática, con los números, con todo. Pero si desde pequeño no empezamos nosotros y la ayuda de los padres a que tengan ese entorno al pensamiento lógico matemático, al razonamiento lógico, que empieza desde casa, cuántas mesas hay en tu casa, cuántas sillas, cuántos platos hay en tu casa, cuántos vasos están limpios, cuántos vasos están sucios. Ok, ahí empieza suma y resta, y ahí empiezan desde pequeño, en la casa. Esa es la formación del pensamiento lógico. Pero cuando llegue en bachillerato, ¿qué pasa? No podemos trabajar de esa manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos estudiantes en tercer año y que están presentando problemas en matemáticas? Solamente en matemáticas, porque en lengua está bien, las demás están bien, menos en matemáticas. ¿Qué están? Tenemos que empezar a ver
qué conocimiento tiene, a qué nivel puede llegar. Muchas veces pasa, está en tercer año, vamos a evaluarlo con destrezas de quinto. No, nada. De cuarto, nada. De décimo, nada. De noveno, nada. De octavo, nada. Llegamos así, llegamos a tercer grado en básica elemental y está en tercer año. ¿Qué es lo que hacemos en ese momento? Buscamos las destrezas de tercer grado que se relacionen con las que están en sexto año, porque ustedes saben, como les dije anteriormente que les dije, después hablo de eso. Buscamos las destrezas de tercer grado. El objetivo y todo que se relacione con lo que se está en tercer año de bachillerato. Sabemos muy bien que eso va desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Trabajamos con esas destrezas y la estrategia, ahí sí también se cambia y la vamos a adaptar al conocimiento que tiene el estudiante. Si estamos trabajando con tercer año, lo que son ordenar de los temas que se ven ahí, ecuaciones, vamos a trabajar con él la parte, porque el niño solamente sabe sumar, restar y multiplicar y no sabe dividir. Bueno, ellos están trabajando ecuaciones mientras que el estudiante me está haciendo las divisiones. Y ahí necesita refuerzo extra. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que saber qué nivel de conocimiento llega el estudiante, irlo bajando y empezar a trabajar con las destrezas, los objetivos y los criterios de evaluación de ese nivel, de dónde están, relacionarlo con los que están en tercer año o con los que están en cuarto año, dependiendo de dónde esté el estudiante. Aquí en las especificaciones, discalculia. Este concepto hace referencia a una amplia variedad de problemas relacionados con la adquisición de habilidades matemáticas. Por lo general, el educando que sufre de discalculia tiene un coeficiente intelectual normal y a la vez incluso superior a nivel medio para su edad o curso escolar. ¿Cuáles son las especificaciones que se le puede colocar ahí al estudiante? Respetar los distintos estadios del desarrollo de los estudiantes, yendo de lo concreto a lo abstracto, de lo experimental a la numeración y a las operaciones matemáticas en un proceso en espiral. Diseñar actuaciones de aprendizaje que conduzcan a los educandos al descubrimiento mediante la experimentación y los sentidos. Presentar los contenidos lógico-matemáticos de una perspectiva global y secuencial. Que todo tiene que ser secuente de paso a paso, pasito a pasito. Priorizar la comprensión de los conceptos antes que los procesos de mecanización y automatización, que tienen que primero entender lo que son la comprensión de los conceptos, de las definiciones, para llegar a la automatización, a empezar a realizar los ejercicios. Tratar de enseñar las reglas lógicas matemáticas de la perspectiva práctica y facilitar el aprendizaje cooperativo en equipo. ¿Qué hacemos en este caso? Cuando están en tercer año y tenemos un chico que está presentando discalculia, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos al estudiante junto a otro estudiante que sepa matemática, que tenga empatía, que eso es lo importante, y que lo ayude, por eso que es el aprendizaje cooperativo. Y está el trabajo en equipo, siempre colocarlo con estudiantes que lo apoyen, para que así el estudiante siempre esté motivado. No colocarlo con un estudiante que no entrega actividades, que no hace nada en clase, no. Es lo contrario, es ayudarlo. Cuando el estudiante presenta discalculia en bachillerato, ahí sí es grado 3. Pero cuando presenta discalculia de educación básica superior hacia abajo es grado 2. Tienen que tener eso en cuenta. Cuando está en bachillerato es grado 3. Cuando está en básica superior hacia abajo, que es medio elemental, ese es grado 2. ¿Ok? Entonces, aquí eso es lo que uno coloca para dar apoyo. Aquí está otra, que es dificultades en atención e iniciativa. También es lo mismo. Uno siempre tiene que colocar ahí lo que es. ¿Y dónde conseguimos todo eso? Eso está en la guía práctica. Todo eso nosotros lo podemos, todas estas partes las podemos conseguir en la guía práctica. Conseguimos las características, conseguimos los apoyos, conseguimos qué es lo que se va a trabajar con el niño, cómo se va a trabajar con el niño en la guía práctica. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad, también lo conseguimos ahí. El formato de adaptación curricular, sabemos muy bien que tenemos que, es individual. Si tenemos 3 estudiantes que necesitan adaptación, a 3 estudiantes individual tenemos que hacer la adaptación curricular.
Apoyo al docente con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. Vamos a ver cuáles son. Esto también está en la guía práctica de la adaptación curricular. Discapacidad sensorial, auditiva, visual, discapacidad motriz y física, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, síndrome de Rett, multidiscapacidad. Por favor, los micrófonos. Tenemos aquí las adaptaciones, mire, para los estudiantes con hipocausia. Esto está en la guía práctica. Mire, está el acceso al currículo, está la metodología que uno va a utilizar, está la evaluativa, están los objetivos y destreza con criterio de desempeño. Y aquí nos indican si nosotros tenemos que hacer la adaptación, a qué le tenemos que hacer adaptación y cómo la tenemos que hacer. Aquí está. Aquí en la evaluación es necesaria una mediación en las pruebas o exámenes, dependiendo, porque si el estudiante presenta hipocausia, es dependiendo si se lo hacemos de que lo haga escrito, que lo haga dibujando, que lo haga con imágenes, que lo haga con ficha, pero es importante de que el estudiante se sienta de que él está estudiando y que le estamos prestando atención y que él está aprendiendo. Esto que está aquí, el acceso al currículo, mire, está en la guía práctica que nosotros la podemos conseguir en los recursos docentes del Ministerio de Educación. Está aquí la discapacidad visual, también está ahí. Está la discapacidad intelectual, están adaptaciones curriculares de acceso al currículo, las metodologías, las evaluaciones, privilegiar pruebas objetivas con lenguaje sencillo. Las instrucciones deben de estar cementadas, ser cortas y claras. Los objetivos y destrezas con criterio de desempeño. Aquí nos van a decir si es necesario de que nosotros hagamos esos cambios en los objetivos, si lo vamos a buscar hasta el nivel de conocimiento que tiene el estudiante o trabajamos con lo mismo del mismo nivel donde está el estudiante. Ahí es todo. Lo que tenemos es que reforzar el hábito de la lectura, es observar, es leer, es analizar, es reflexionar, es indagar, investigar. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar de que no sé. Vamos a ver, tenemos el material, pero no lo utilizamos. Entonces es importante eso, de que nosotros lo utilicemos, de que sepamos dónde está toda esa información, cómo la vamos a trabajar, cómo la vamos a desarrollar, cómo la vamos a implementar. Entonces es importante y estos tips son buenos. ¿Por qué? Porque yo cuando la conseguí, yo me la leí completa. ¿Por qué? Porque me interesa el tema. Me interesa porque yo trabajo con este material. Yo trabajo con este material, hago mis planificaciones con este material, hago mis adaptaciones con este material. Entonces es importante también darlo a conocer de que el material existe. Está la discapacidad física y motora. Lo que es el acceso al currículo, las evaluativas, miren, objetivo y destreza con criterio de desempeño. Aquí se modifica según la competencia curricular del estudiante, según el conocimiento que tiene el estudiante es que se modifica, porque no más que es discapacidad física y motora, que puede ser que nada más sea de grado 1, que solamente necesite la infraestructura y que la institución educativa esté apta para que el niño pueda desplazarse libremente, si está en silla de ruedas, si tiene andadera. Entonces, aquí es dependiendo. Miren cómo nos van explicando paso a paso qué es lo que nosotros tenemos que tener de información. Saber, tener ese conocimiento a la mano. Están las discapacidades no susceptibles, la de inclusión. Miren, está síndrome de Rett, que son no susceptibles de inclusión. ¿Por qué dice susceptible? Porque cuando hablamos de síndrome de Rett o multidiscapacidades, saben muy bien que cuando son multidiscapacidades porque tiene más de una. Y a veces viene que es física, pero también es intelectual. Y no podemos tenerlo dentro de un aula de clase. Entonces, para eso hay instituciones que están especialistas en esto y trabajan con los niños que tienen multidiscapacidad. Y aquí nos hablan también del trastorno del espectro autista, cómo vamos a trabajar, qué necesitamos nosotros de acceso al currículo, la metodología que nosotros vamos a utilizar, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a desarrollar. Pero aquí hablamos de las que no son asociadas.
Anteriormente le hablé de las asociadas, ahora les voy a hablar de las no asociadas a la discapacidad, que les dije que son estas, que es dotación superior, trastorno específico del aprendizaje, que ahí entra, que es dislexia, disortografía, disgrafia, discalculia. Está el trastorno de comportamiento, que está trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno disocial, trastorno negativismo, desafiante. Están las situaciones de vulnerabilidad, que están las enfermedades catastróficas, víctimas de violencia, menores infractores, movilización humana y adicción. Miren cómo nos explican paso a paso esa guía práctica. Está la dotación superior. ¿Cómo podemos nosotros trabajar cuando nos encontramos en un aula un niño que tiene una dotación superior o superdotación? Imagínense eso. ¿Cómo vamos a trabajar con esos niños cuando un niño de 7, 8 años, nosotros le hablamos y tiene un conocimiento o un coeficiente intelectual más elevado del de nosotros? ¿Cómo vamos a trabajar con esos niños? Entonces, aquí nos dicen todo: contar con una variedad de materiales didácticos y experimentales en la computadora y el acceso a internet, motivar a los estudiantes a investigar más sobre su tema de interés. Entonces, cuando nosotros vemos a estos niños así, que lo hemos visto, ya hay niños que son así, pero que ya se ven en el nivel de que están fuera, de que están en Estados Unidos, que están en universidades. Pero también vemos niños de que están en 4º grado y tienen ese conocimiento como si estuviera en un grado superior o 2 grados superiores. Entonces hay que saber cómo manejar a esos niños, porque tampoco lo podemos que pasen de grado así por así, porque entonces después esas etapas que no han quemado más adelante se las van en la vida, y el conocimiento y la memoria se la van a reclamar. Entonces ahí donde puede pasar de que se bloquee el estudiante. Entonces tenemos que trabajar con ellos. La disortografía, miren, aquí nos dan el apoyo que nosotros debemos tener. ¿Y cuál es ese apoyo? El que les enseñé a ustedes, el ejemplo, que esto es lo que colocamos en la parte inferior de lo que es del formato de planificación. Está la dislexia. ¿Cuál es el apoyo que le vamos a brindar nosotros como docentes a esos estudiantes? Está la discalculia. ¿Cómo nosotros le vamos a dar ese apoyo al estudiante? La disgrafia, que le hablé anteriormente en el ejemplo que le coloqué. ¿De dónde lo saqué? De aquí. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan y que lo tengan a la mano. Ustedes lo pueden descargar de la página del Ministerio de Educación. Está el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ahí está el apoyo que se le deben de dar a esos estudiantes dentro de las aulas de clase. Entonces, para que ellos aprendan y ese trastorno más adelante ellos lo pueden superar. En edad adulta no van a aparecer de que tienen algún trastorno. Entonces, el trastorno disocial, el apoyo, el trastorno negativismo desafiante, los casos de vulnerabilidad, en el caso de enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia y adicciones, es imprescindible el apoyo del DESE, de las instituciones, puesto que estos casos necesitan acompañamiento psicológico. Además, es posible que se requieran adaptaciones curriculares, las cuales deberán reflejarse en el DIAC y demás instrumentos técnicos de planificación. Entonces, esto es importante tener el conocimiento. Entonces, me despido, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.